Hola, buenas. Esta semana el tema que traemos es cómo ha sido el uso de suelo, ¿verdad?, en Costa Rica y su importancia para la biodiversidad. Entonces iba a comenzar un poquito recordando y estoy complementando un poco lo que hemos visto últimamente, ¿verdad?, de cómo funcionan los corredores biológicos, cómo es el tema de la conservación en Costa Rica, pero para entender la conservación es importante entender cómo hemos utilizado el suelo en nuestro país. Em, Si vemos en los mapas, en los diferentes mapas que hay de Costa Rica sobre el cambio de cobertura, lo que vemos es que el paisaje se ha fragmentado un poco más. A la izquierda pueden ver un mapa de nuestra cobertura en el 92 y en este momento sí teníamos como más deforestación de la que hay ahorita, hemos ido ganando bosque. Sin embargo, ese bosque ha estado fragmentado y el bosque es lo que ven en verde y en café estamos viendo lo que son cultivos. Entonces vemos que estamos recuperando bosque, pero los cultivos y el uso urbano, ¿verdad? Se están integrando entre el bosque, creando unos espacios, paisajes un poco más fragmentados. Se han generado mapas como estos en la zona norte de Costa Rica, donde vemos como la deforestación va entrando en el cultivo en los bosques y en la parte de arriba vamos viendo cómo también lo que son los monocultivos se van integrando en el paisaje, que era un paisaje ganadero y forestal y ahora ya vamos teniendo otras actividades como lo son la piña, que empezando en el norte, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es rápidamente hacer un breve resumen de cómo ha sido el cambio de uso de suelo histórico en nuestro país. Si nosotros empezamos a ver la historia de Costa Rica, se dan registros de humanos en nuestro país hace 12.000 años y entonces a partir de ahí podemos empezar a contar cambios antropogénicos en el paisaje. A pesar de que en ese tiempo éramos más que todo nómadas y cazadores y recolectores, sin embargo empezamos a dispersar semillas como fueron el cacao, ¿verdad? Empezamos a dispersar los pejibayes, y empezamos a traer con nosotros diferentes cambios en el paisaje que tenemos ahora. Los primeros asentamientos o los primeros formas incipientes de agricultura que se ven en nuestro país, las empezamos a ver hace 5.000 años. Han habido registros, lo que se hace en los registros más antiguos provienen de sedimentos de los lagos de la parte norte de Costa Rica, donde lo que hacen es que se busca polen de diferentes plantas que se estaban cultivando en ese momento y así podemos ver que la base de la dieta acá no era solo el maíz, sino muchos de los tubérculos y pejibaye también. Y empezamos a ver nuestras primeras aldeas hace 2.000 años. Entonces los paisajes que nosotros podamos entender como boscosos, hay que entender que han sido alterados, ¿verdad? Por ya varios miles de años. Y más que todo esta alteración pues empezó a ser más evidente a partir de hace 500 años con la época de la colonia. Este es un mapa en general de cómo eran los cultivos o cómo empezaron los cultivos en Costa Rica de 1500 a 1600. En la parte de Guanacaste lo que teníamos era ganado para mulas, que las mulas se utilizaban para todo lo que era el transporte y el intercambio en la zona. Las mulas más bien se exportaban a otros países y habían también mulas en el Valle Central y en otros puntos del país, pero más que todo lo que fue impactando más en esas épocas en el norte de Costa Rica y en Guanacaste fueron las mulas. Vemos cultivos de cacao en lo que es la parte Caribe y en el Pacífico Central. En la parte central del país, pues tenemos caña de azúcar, tenemos trigo y mucha economía indígena en lo que era la parte de Talamanca. Y ya más en el Valle Central, actividades agrícolas como maíz, papas, diferentes granos, pollos y así. Y,
Y entonces nuestro paisaje se empieza a fragmentar y se empieza a cambiar. En el mapa de la derecha, para complementar el que teníamos, vemos cómo igual en la parte norte, ¿verdad? Ya va aumentando lo que es el ganado en lo que es Guanacaste. Tenemos más que todo de agricultura como de recolectores todavía en lo que es en la zona Caribe Norte y en lo que es en la zona de Talamanca. Y en la parte central, pues ya vamos a tener agricultura de subsistencia, como les decía, y cacao en la parte Caribe. No fue hasta hace como 200 años que empiezan a darse las primeras plantaciones de café en Costa Rica y se empieza a cambiar todavía más profundamente el paisaje del Valle Central. El primera plantación de café, de hecho, la encontramos en San José Centro. Bueno, estaba en San José Centro, ya no. Por supuesto, muy cerca de la catedral, entre la avenida Central y la calle Cero. Y ahí es donde los estoy marcando es donde estaban las primeras plantaciones de café en Costa Rica y ya por los años 1840 empezamos a extender el cultivo de café en el Valle Central. En ese tiempo, don Braulio Carrillo decretó que las tierras de San José en Pavas iban a ser dedicadas a la siembra de café. Y ahí entonces vamos cambiando todavía más lo que es el paisaje del Valle Central. Con el café vino el ferrocarril como una manera más fácil de exportar el café en vez de directamente del Caribe hacia Europa y no tener que pasar por el Pacífico como hacíamos antes. Y con el ferrocarril, ¿verdad? Minor Cooper Kit lo que trajo fueron los monocultivos de banano. Y entonces ya empezamos a cambiar el paisaje de lo que es la zona Caribe de Costa Rica, que en ese tiempo se había dedicado solamente al cacao y a cultivos de subsistencia, ¿verdad? Los españoles cuando llegaron acá, a pesar de que vinieron por el Caribe, pues se fueron hacia el Valle Central y las zonas de Turrialba. Y gracias a todo esto, pues vamos empezando a cambiar todavía más el paisaje urbano. El Teatro Nacional una consecuencia de todo ese intercambio que se generó, esa riqueza que se generó en el país con el intercambio del café y de todo este cambio social que se va a venir después de eso. Y lo vemos tan marcado, ¿verdad? Como en los billetes de la zona en los billetes de la época, ¿verdad? Vemos cómo los monocultivos eran parte del cotidiano de nuestro país. Luego volvemos todavía más intensivo hace 70 años que empieza la ganadería intensiva en Costa Rica, en las diferentes zonas de nuestro país, como una política de desarrollo agrario en ese tiempo. Y, y la ganadería pues continuó muy fuerte en nuestro país hasta los años, como por 30 años, y ya luego hubo un declive por un tema económico con Estados Unidos. Y la piña ha sido como el último en incursionar, ¿verdad? Fue como en 1970, 1990, en esos años, en los 70 fue cuando Pindeco, que era una subsidiaria de Del Monte, empieza a producir más que todo en la zona de Buenos Aires, en el sur del país. Se establecen ahí viniendo de Hawái, porque ya en Hawái el precio de la tierra y de la mano de obra pues fue muy caro y estaban incursionando en otras zonas y ahorita la mayoría de piña, ¿verdad? Que se consume en el mundo, pues viene de Costa Rica con el coste ambiental que nos toca a nosotros. Em, Aquí podemos ver un poco el efecto, ¿verdad? De esos cambios de cobertura de uso de suelo. A la izquierda ven la deforestación y a la derecha ven la reforestación en nuestro país. Entonces, coincidiendo con las épocas en que entran eh, las piñeras al país, pues vamos viendo más deforestación, incluso también causada por el banano. Y
¿Cuál es la composición del Producto Interno Bruto Agropecuario en Costa Rica? ¿Verdad? Estos datos que tengo son para el 2012, tal vez sean un poquito más viejos. Lo que ha cambiado es que la piña ha aumentado todavía más esta composición del Producto Interno Bruto, pero sí vemos que la piña está liderando en este momento lo que son los monocultivos en nuestro país, con todas las implicaciones ambientales que eso tiene y que vamos a estar conversando incluso en uno de los proyectos de investigación del curso de ustedes, de los grupos de ustedes. El banano va a seguir, todo lo que es el ganado para leche, el ganado vacuno, café y melón, va, eran para el 2012 los productos agrarios que más contribuían. Entonces esto ha ido modificando el suelo, pero en Costa Rica, ¿verdad? Tenemos lineamientos que los utilizan las municipalidades más que todo para definir cuál es la capacidad de uso que va a tener el suelo. Entonces toman en cuenta estos tipos de factores, ¿verdad? Como la erosión, la pendiente, el drenaje que tiene, las zonas de vida. Y a partir de eso empezamos a fragmentar nuestro territorio y empezamos a ver cuáles son las zonas que son aptas para los cultivos, ¿verdad? O cuáles son las zonas eh, que sí sirven para el manejo. Entonces, si ustedes ven, solo un 0,3% de nuestro país no tiene limitaciones para uso y el resto va teniendo diferentes limitaciones. Y pues vemos que dentro de para el 2013, por ejemplo, esto es un poco de cómo se veía la cobertura general de Costa Rica en uso de suelo, siendo la cobertura natural la mayoría bosque todavía y la parte agropecuaria la mayoría van a ser pastos. Em, entonces, para esta semana lo que les tenía es como una breve introducción de cómo ha cambiado históricamente el suelo en Costa Rica, porque lo que quisiera es que ustedes revisen el material que les estoy dejando. Estamos teniendo un documental de OSA de cómo el cambio de uso de suelo ha afectado a la conservación en la zona. Y también les voy a dejar dos ejemplos de unos videos que grabé el fin de semana de uso de suelo en Costa Rica. Entonces les dejo un caso que es en San Carlos, una finca maderera, es un proyecto que he tenido con mi familia por varios años ya. Y ahí voy a ahondar un poco en el video sobre ver este tema. La finca está dentro del corredor biológico San Juan La Selva y quería ponerles ejemplos de cómo se puede hacer un manejo, ¿verdad? De una finca agroforestal dentro de un corredor biológico, dejando espacio para la conservación. El otro ejemplo que les voy a poner en el otro video es del Valle Central. De casi que atrás de mi casa, un cafetal, ¿verdad? Lo están cambiando el uso de suelo a hacer ahora un condominio y un centro comercial. Entonces, pues fui al lugar y tomé videos de qué es lo que cómo está cambiando la zona. Esos dos se los dejo como complementos a esta charla porque quería como que fuera un poco más interactivo y cambiar el escenario de los videos. Y lo que se pide que hagamos esta semana en el foro es que ustedes analicen cuál es el uso de suelo que tienen mayoritario alrededor de donde ustedes viven. Puede ser un uso de suelo agrario, puede ser un uso de suelo, ¿verdad? Puede ser que ustedes tengan algún monocultivo principal en el lugar, puede ser que más bien sea una zona urbana, puede ser que sea una zona industrial. Entonces piensen cuál es el uso de suelo que está mayoritario donde ustedes viven. A partir de ese uso, esa observación, intenten ver cuáles son las especies que predominan. Pues no tiene que ser nombre científico, pero ustedes me pueden decir, bueno, aquí hay muchos pajaritos de estos pecho amarillos o aquí predominan los árboles de ciprés porque estoy en las zonas altas de Heredia y han sido reforestados con árboles invasivos. En fin, lo que quiero es como que ustedes observen cuál es el espacio alrededor de ustedes y mucho de los cambios del uso de suelo van a estar ligados un poco al índice de desarrollo humano.
como nos habla el documental de OSA y nos dice uno de las personas que los entrevistan, ¿verdad? Que él no quiere cortar el bosque, sin embargo, no hay suficientes fuentes de generación de ingresos, ¿verdad? Y pues él tiene que estar vendiendo árboles cada cierto tiempo, pues para generar ingresos. Entonces, vamos a intentar unir, ¿verdad?, el índice de desarrollo humano con la presión que tienen los ecosistemas naturales a ser cambiados. Y ahí les dejo un vínculo para que busquen cuál es el índice de desarrollo humano de su cantón. Y después de eso, vamos a hablar sobre las externalidades. Entonces, ¿a qué nos referimos con externalidades? Las externalidades ambientales van a ser todas las consecuencias que una actividad económica nos va a generar en el sitio, y esas consecuencias no las va a absorber la actividad económica en sí, sino que se van a compartir entre la comunidad o entre el país, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vivimos en la zona de Parrita y estamos llenos de cultivo de palma africana, una externalidad puede ser la calidad del aire, ¿verdad? Al procesar la palma para el aceite. Si vivimos, no sé, en el Valle Central y está todo muy urbanizado, pues una externalidad puede ser el aumento de sedimentos, ¿verdad?, que van a haber en los ríos a la hora de que llueve, o la poca impermeabilización que hay en el suelo. Entonces, esto es como para que ustedes empiecen a observar como cuáles son los efectos o los impactos que tiene en su comunidad este uso de suelo mayoritario que ustedes están viendo. Y a partir de ahí, que analicemos cómo va a afectar eso a la biodiversidad, ¿verdad? Em, y de eso se trata como el ejercicio de esta semana, ir construyendo un poco más el conocimiento de una manera más activa.